Bueno, a partir de este momento, toda la reverencia necesaria. A partir de este momento, seas de casa, seas nuevo, seas invitado, seas quien sea, a través de este momento, debes de mantener una actitud sumamente reverente. Por una sencilla razón. Y es que en medio de nosotros está nuestro Señor. Por una sencilla razón, porque es mi Dios, porque es mi Señor, porque es mi todo. Es por ello que no podría concebir una actitud diferente. Delante de Dios tenemos que enseñar a nuestros hijos que se tiene reverencia. Delante de Dios tenemos que enseñar a nuestras esposas que no estamos en la hora de la telenovela, que es el momento de nuestro Señor. A nuestros familiares o hermanos de al lado, que son los dormilones, tenemos que enseñarles que esto no es un hotel, que este es el lugar donde venimos a exponer la palabra de nuestro Señor. Y por cuanto es nuestro Señor, se requiere toda reverencia. Dando continuidad a las Escrituras, la semana pasada concluíamos con el capítulo número 2, y el día de hoy nos compete el capítulo número 3, comenzar desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7, primera a Timoteo, capítulo número 3, versículo 1 y hasta el versículo 7. Recordando que todo lo que estaremos escudriñando tiene un versículo central. Todo lo que estaremos escudriñando acerca de 1 Timoteo y 2 Timoteo tiene un tema y un eje central, y lo encontramos en capítulo 3, versículo 14. Dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué me escribes todo esto, Pablo? Bueno, es sencillo, Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Escúchame bien, todo esto es para que si tarda, Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La cual es columna y baluarte de la verdad. Luego entonces lo que hemos estado escudriñando desde el versículo número 1, del capítulo número 1, versículo número 1 y hasta el capítulo número 2, hasta el final, todo ha sido exactamente centrado en este mismo sentido. No para suponer o que tú me digas cómo es que los niños se tienen que comportar. No es para que tú vengas y me digas qué es lo que anhela tu corazón, porque tu corazón es perverso y es necio y nadie lo puede conocer, solamente Dios lo escudriña. No es para que des tus opiniones acerca de cómo debe ser el culto de reunión. Para eso tenemos las cartas paulinas para Timoteo, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y la cual es columna y baluarte de la verdad. Mis opiniones, tus opiniones no importan. Escrito está cómo es que debemos conducirnos en la casa del Dios viviente. Y entonces veíamos que los hombres, que ahora son tan afeminados en el sentido de no querer hacerse cargo de sus responsabilidades, tienen que estar en el culto de reunión tomando su rol, haciendo rogativas, oraciones, dando acción de gracias. Veíamos cómo es que la mujer tiene que aprender en sujeción a su marido y hacerlo con decoro. Veíamos cómo es que la mujer tiene que vestir con decoro, con pudor, y veíamos cada uno de esos aspectos. Y me regocijo porque la verdad es que escuchaba el comentario de varias hermanas que no por mis palabras, y eso quiero ser claro, sino por la palabra del Señor, comprendieron cuál es su rol para conducirse en la iglesia del Dios viviente
que es columna y baluarte de la verdad. El día de hoy es un tema que me toca a mí. Pablo dejará claridad a partir de este momento cómo es que debe de conducirse un pastor en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. El día de hoy veremos que de la misma manera que Pablo ha identificado falsos maestros y nos dio características para poder identificarlo, también podremos evaluar quién cumple o no las características bíblicas acerca del pastorado. Y es que hoy es tan común ver a alguien que habla bonito y decirle, no, tú eres pastor. O escuchar a alguien en República Dominicana que habla bonito y decir, no, es mi pastor. Hoy desengañaremos varias actitudes idólatras de algunos de ustedes que no son correctas. A la luz de la palabra, hoy tal vez destruiremos algunos castillos humanos, baratos, acerca del pastorado. Y vamos a las Escrituras para ello. Dice el libro de 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1, comienza con unas palabras hermosas. Palabra fiel, es decir, palabra verdad, palabra correcta, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, pastorado, ancianado, buena obra desea, pero es necesario, no es susceptible a si quieres, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, por si fuera poco, Timoteo, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta es palabra de nuestro Señor. Palabra fiel, dice Pablo a Timoteo, palabra fiel, palabra verdadera, palabra correcta. Y esto es seguro, Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es importante tener en cuenta en primera instancia que Pablo no está escribiendo en el tiempo de los princesos y princesas cristianos de cristal. No ese es el contexto. Hoy hablar acerca del pastorado es hablar de algo, no sé cuántas veces o quiénes de ustedes sientan amor por las mascotas. Yo tengo en casa 3 jóvenes adictos a los perritos y eso es un problema grave. Y más porque les fascinan los perros chihuahua, pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, lo vas a entender al final. ¿Qué es lo que sucede? De repente llegan y, ay, ¿qué crees? Que un perrito chihuahua, tacita de té. Bueno, eso sucedió la última vez. ¿Y qué crees? El perrito comenzó a crecer y a crecer y a crecer, parece salchicha. ¿Qué de chihuahua tiene esto? ¿Qué de tacita de té tiene esto? Nos vieron la cara. ¿Por qué nos vieron la cara? Porque no conocemos, no investigamos, no sabemos, y entonces para nosotros cualquier perrito recién nacido es un perro chihuahua. Por falta de conocimiento se pierde el pueblo. ¿Sabes qué? Hoy a toda baratija le llamamos pastor. A todo hombre y lamentablemente a mujeres que hablan hermoso, les llamamos pastor o mi pastora. Es más, todavía mucho más aberrante. Somos parte de una iglesia local y no amamos nuestra iglesia local, amamos la iglesia de Sugel, esa sí es iglesia. Amamos a nuestro pastor Juan Manuel Vaz, ese sí es pastor, no como este.
Bueno, hermano, vamos a ir viendo de qué se trata esto. El contexto sobre el cual surge esta carta surge sobre un contexto histórico de persecución. Empezamos a tener a los primeros creyentes gentiles, empezamos a tener a un hombre llamado Constantino, empezamos a tener a un hombre llamado Nerón, que son férreos perseguidores de todo aquello que se llame cristiano. Si alguno anhela obispado, ¿qué voy a querer obispado? Es decir, ni siquiera quiero que me persigan, mucho menos quiero amar a los que persiguen, cuidar a los que persiguen, buscar dónde contenerlos, hablar la palabra bajo expensas de que me van a cortar la cabeza. ¿Te das cuenta que anhelar obispado en el tiempo contextual que estamos hablando no era algo hermoso? Bueno, te puedo decir que hoy en día el verdadero pastorado tampoco es hermoso, humanamente hablando. Todos ven al barboncito de allá arriba, bien feliz, levantando sus manos, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Pero ese es el contexto. Dice Pablo, si alguien lo anhela, ¡wow! ¡Qué hermoso es! Porque buena obra desea. Si alguien desea morir a sí mismo, ¡qué bueno! Buena obra desea. Si alguien desea persecución, vituperio, insulto, desveladas, lágrimas, falta de amigos, falta de confianza en que en la menos oportunidad posible los que te amaban te van a apuñalar por la espalda. Dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué de bueno tiene esto? Vamos con algunos datos, pero antes de ello, anhelarlo es correcto. ¿Te soy honesto? Muchos años mi corazón lo anhelaban. Pero una cosa es anhelarlo y otra cosa es forzarlo. Una cosa es que en tu corazón, sin que nadie lo sepa, sin que nadie tenga noción de ello, tu corazón palpite por ser partícipe de las acechanzas y de las consecuencias de seguir al maestro. Pero otra cosa es forzar y decir, ¿cuándo me van a dar oportunidad? Y si no me dan oportunidad, yo me voy. Ay, sí, mi esposo ya se va porque nunca le dieron la oportunidad. Y él pidió. De eso no se trata el evangelio. Esto no es un puesto. Esto no es una posición laboral. Quien tenga ese pensamiento, bórreselo porque no sabe lo que está hablando. El primer filtro para que alguien ingrese a la red bíblica de Caminando por Fe soy yo aquí en Latinoamérica. ¿Sabes qué es lo que hago? Tengo una entrevista con cada uno de esos hombres y le digo, bueno, espero que consideres que a partir de este momento el tiempo con tu esposa se acabó. Y probablemente en ocasiones tus hijos te dirán dónde andas. Probablemente se acabaron tus horas de dormir, se acabaron tus tiempos de amistades. Tendrán noches de lágrimas, tendrán noches de insomnio sin saber por qué. ¿Sabes qué es lo que muchos de ellos optan después de que viene todo este coco wash? Creo que mejor no, esto no es para mí, no. Créeme que no es muy agradable en ocasiones. Por ello, anhelarlo es correcto. Forzar a que se dé, eso es incorrecto y da muestra de que el corazón es ambicioso. Eso sí es malo. ¿Por qué hablar acerca de esto? Estadísticas de algunas encuestas hechas en el 2016, no en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, pero nos puede dar una noción de ello. En el libro de Pastores y Predicadores de Miguel Núñez trae estas estadísticas. Dice que en el año 2016, el 35% de los pastores entrevistados, el 35% luchaba con la depresión, y es real. Imagínate, si tú a veces te quieres ir de la iglesia porque no te saludan, ahora cuando alguien se te pone al tú por tú y cosas como esas, qué lindo. No, ya te hubieras deshecho. 26% de esas personas decían que estaban extremadamente fatigadas, es decir, 1 de cada 4. 28% de los entrevistados espiritualmente se encontraban malnutridos, es decir, ejercen el pastorado, pero no estudian, 1 de cada 4. 23% vivían distanciados de sus familiares, hablando de los más cercanos, de su esposa, de sus hijos. Se acaba el tiempo para ellos. Es por ello, hermanos, que lo primero que debes de tener claro es que si anhelas el pastorado, el trabajo del pastor es sumamente demandante
y en realidad requiere de un llamado divino. De otra manera, no puedes aguantar. De los pastores con los que hablo, el 100%, mínimo una vez al mes, incluyéndome a mí, quiere tirar la toalla. Quiere botar todo esto. Si no aguanto a mis hijos, ¿por qué aguantar a 80 necios? ¿A 100? Señor, ya, quítame esto. De todos los pastores que conozco, mínimo una vez al mes, todos quieren botar la toalla. ¿Te das cuenta entonces que es un llamado divino? Que no es de academia, porque solamente Él, si Él hizo el llamado, Él te puede sustentar. Te das cuenta que no es un trabajo, te das cuenta que es una vocación, te das cuenta que el pastorado es un llamado, una respuesta a un llamado específico de Dios, que no es una decisión humana, que precisamente es un llamado que proviene de lo alto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Acaso hoy por hoy no hay mujeres, lastimosamente, y hombres que acuden a un llamado que nadie nunca les hizo? Totalmente sí. Hay hombres y hay mujeres que acudieron a un llamado que nadie jamás les hizo, sino solamente su perverso corazón. ¿Y qué sucede con estos hombres y mujeres? Si no hubo un llamado, ciertamente habrá graves consecuencias durante su camino, y esto es lo que sucede hoy en Latinoamérica. No es necesario ahondar mucho para decirte que al menos hay 3 consecuencias en Latinoamérica a causa de que hombres y mujeres acuden a un llamado que nadie jamás les hizo. Consecuencia número 1. Escasez de pureza doctrinal. Hombres y mujeres que son dignos de vergüenza porque se paran detrás de un púlpito sin una cita bíblica a hablar de, oh Dios mío, rebasado, cosas como esas. Nunca hubo un fundamento bíblico, nunca tocaron las escrituras, pero, oh Señor, yo el otro día vi en una visión, ¿qué me importan tus visiones? Yo vengo a alimentarme de la palabra de mi Señor. Pero luego entonces, el responder a un llamado que nadie les hizo trae escasez de pureza doctrinal, y lamentablemente hay incongruencia, porque por un lado afirman la inerrancia de las escrituras bíblicas que deberían de enseñar, pero por otro lado, tanto predicadores como ovejas que afirman que la Biblia es inerrable, aceptan doctrinas que la contradicen. Aplican actividades que el Señor nunca mandó. De verdad, hermanos, cuando abres la internet y ves iglesias con mujeres danzando por un lado y por otro y con velos de no sé qué y quedando marometas, dices, ¿quién? Iba a decir demonios, ¿verdad? Pero no voy a decir. ¿Quién les dijo que eso ordenó el Señor? Es sencillo. Hay impureza doctrinal porque por un lado exaltan la inerrancia de las escrituras, por otro lado ni la pelan. Porque acudieron a un llamado que nadie les hizo. Pero además, por otro lado, tenemos una disminución de los estándares. Esto deriva en ausencia de integridad pastoral. Es decir, si tú quisieras leche 100%, tendrías que ir a un lugar donde hay vacas, donde la producen, la sacas de la cubetita y la pones a hervir y hace nata. Pero en la ciudad hemos bajado nuestros estándares y vamos a la tienda y compramos leche semidescremada, leche sin lactosa, compramos agua con pintura blanca, compramos productos derivados del lácteo. Lee las etiquetas y ni siquiera es leche, es producto derivado de sustancias lácteas. ¿Qué sucede? ¿El cuerpo se va a nutrir bien? Probablemente no. ¿Por qué? Porque bajamos los estándares. Mientras la leche tiene ciertas características, yo me conformo con que diga leche. Es lamentable que hoy en este mundo hayamos disminuido los estándares del pastorado, y esto deriva en ausencia de integridad pastoral. Es decir, personas que no cumplen con los requisitos bíblicos, que son 16. Personas que al no cumplir con esos requisitos bíblicos
Se jactan de decir, hermanos, no me sigan a mí, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Sí, porque tú eres un pelafustán, eres un mediocre, eres un patán similar a los gentiles. Por eso nos dices, no te sigamos a ti. Pero ¿qué es lo que hace una oveja? La oveja sigue al líder, la oveja sigue al pastor, la oveja imita. Pablo no se equivocaba cuando decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hermano, me daría vergüenza que decirles a ustedes, no me imiten a mí. Me daría vergüenza. Pero por cuanto el Señor dejó claridad en las características del pastorado, el día de hoy esperaría que después de esto tengas en cuenta que no podemos llamar pastor a cualquiera que hable bonito o que se sepa citas bíblicas o que medio camine. No, hermano, los estándares deben de cumplirse. Así es que en este sentido debemos de tener en cuenta que los estándares deben de ser los que el Señor demanda. Por una sencilla razón, porque las ovejas, ¿a quién van a imitar? A quien el Señor haya puesto al frente. Pero tenemos además una tercera consecuencia de hacer las cosas contrarias a la voluntad del Señor. Tenemos una tercera consecuencia, y es que hoy en día tenemos pastores que no recibieron el llamado de nadie, ni siquiera terrenalmente, sino que se autodenominan ellos mismos. Esto es patético. Pastor, yo ya me voy de esta iglesia porque aquí no me dieron la oportunidad y yo que tanto sé y más que todos estos, yo ya me voy. Y resulta que días después nos damos cuenta que ya está haciendo su luchita, ya no se llama Juan, ahora se llama Pastor Juan. Y decimos, ¿quién le llamó? ¿Quién lo reconoció? ¿Quién lo avala? ¿A quién le rinde cuentas? ¿A quién se sujeta? Pues a nadie. A nadie. Y esto no es el pastorado, es decir, yo abro mi propia iglesia, es decir, yo pongo mis propias reglas. Hermano, Dios hace el llamado y la congregación reconoce. En palabras sencillas, lo veíamos en el libro de Siervos para su Gloria. Primero hay que ser para después hacer. No viene primero el nombramiento y después llegan las características, no. Primero están las características y esas características avalan para que desempeñes una función. Pastor sin respaldo ni reconocimiento es un boleto totalmente seguro al fracaso, y esto tendrá consecuencias tarde que temprano. Y si no en esta tierra, las tendrá en la eternidad. Cuando las Escrituras nos hablan de tres conceptos, pastor, anciano u obispo, las utiliza de manera mezclada y no distintiva. Es decir, hay textos bíblicos donde se utilizarán los tres términos y significa exactamente lo mismo. Pastor, anciano u obispo hacen referencia al mismo oficio. Por un lado, anciano o presbíteros se menciona 70 veces en el Nuevo Testamento, anciano o presbíteros. Y se traduce literalmente como alguien blanco en canas, un hombre maduro con juicio experimentado. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Determinaban a los más experimentados en cuanto a edad, porque eso irremediablemente trae conocimiento. Cuando los chiquitillos de la iglesia o los propios hijos dicen, ay, ¿tú qué vas a saber? Bueno, tú sabrás mucho de Google, hijo. Pero quieras o no lo quieras, te llevo 40 años como mínimo de ventaja. Bueno, 30, 20. No tantos, ¿va? Así es que la edad no es sinónimo de que va a haber madurez, pero es sinónimo de que hay mayor conocimiento. Por un lado, anciano o presbíteros, por otro lado, obispo, o en el original, episcopos, que aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, obispo o episcopos, que es el que se menciona ahora en Primera de Timoteo capítulo número 3, y el cual se traduce literalmente como supervisor o gobernador, no en el ámbito humano, sino en el ámbito eclesiástico. Un supervisor o un gobernador de las almas, de la vida espiritual de los creyentes. Y tenemos finalmente el concepto sinónimo que es pastor
o poimen, el original del griego poimen, el cual aparece en el sustantivo 18 veces en el Nuevo Testamento y el cual se traduce como alguien a quien Dios ha levantado para velar por el bienestar de las ovejas. ¡Qué hermoso! Alguien que ha sido levantado por el Señor para velar por el bienestar de las ovejas. Aquí quiero poner mucho énfasis que es velar por el bienestar de las ovejas. No quiere decir que debe de cuidar a los niños malcriados de 40, 50 y 60. Ay, pastor, es que usted no me visita. Mi vida son 100. Aunque diera lugar de visitar a uno por día al mes, no me da la vida. No se trata de que el que me va a resolver de que, oiga, me debo de poner blusa azul o blusa roja, déjele hablar al pastor. No, hermano, de verdad, madure en el Señor. Estamos hablando de la vida espiritual. Y esta queda instituida, y vamos a las Escrituras en el libro de Juan capítulo 21. ¿De qué se trata el pastorado? Jesucristo le da ordenanzas en el libro de Juan capítulo 21 versículo 15 al 17 a Pedro. A Pedro, el cual no fue el primer papa, no, pero sí fue el primer pastor. Juan capítulo 21 versículo 15 al 17 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesucristo? Primer característica, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Apacentar es igual a alimentar. Apacentar una oveja es llevar a la oveja no a comer zacate, no, es llevar a una oveja a un campo verde donde el fruto es nutritivo. La primera ordenanza para Pedro, haciendo sinónimo de que los creyentes eran las ovejas, fue, Pedro, apacienta a mis corderos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un cordero y una oveja? La oveja es aquella mayor de 1 año, es decir, que tiene madurez, que sabe caminar sola, que sabe andar sobre sus propios pensamientos, pero el cordero es aquel menor de 1 año, el tiernecito, el que va llegando, el que de todo pregunta, el que no sabe ni cómo abrir la Biblia, etcétera. ¿Qué le está diciendo ¿Qué le está diciendo Jesucristo a Pedro? Apacienta a mis corderos. Traducción, encárgate de alimentar con pasto fresco a los más pequeños. Pero no solamente eso, le dice, pastorea mis ovejas, es decir, no descuides a las mayores. Pastorear a las ovejas se traduce como llevarlos de igual manera al campo a comer pasto fresco y cuidar de ellos mientras lo haces. No es llevarlos al pasto y a ver cómo le hacen, no, es que más adelante nos dirá en otra carta que no puede hacer eso porque hay lobos que son rapaces, que se quieren robar a las ovejas. El lobo, su instinto es matar y asesinar, y además robar, al igual que Satanás. Entonces no solamente es alimentar a los pequeños y llevarlos a los pastos, sino también pastorear a las ovejas, es decir, cuidarlas y apacentarlas, que es el punto número 3, apacentarlas, es decir, alimentarlas a las más grandes con pasto fresco. Pastor, ¿acaso no se da cuenta que ya somos todos bien grandes? Hijo, si supieras cuánta inmadurez hay en la iglesia, de verdad. A veces uno diría que las canas o que el tiempo es sinónimo de madurez. No es así. Uno se topa con cada chistosada que... Entonces, ¿por qué pastorearlas? La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, búsquela.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, versículo 29 al 30. Pablo, cuando se está despidiendo de la iglesia en Mileto, manda llamar a todos los ancianos desde Éfeso y les dice lo siguiente a los pastores. Dice el versículo número, vámonos desde el 28. ¿Qué le dijo a los pastores Pablo antes de despedirse de Mileto? Les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál es la traducción? Le está diciendo Pablo a cada uno de esos pastores, ancianos, episcopos, que deben de cuidar de ellos mismos, de su corazón, que deben de cuidar de su propia perversidad. El peor enemigo no está afuera, el peor enemigo está aquí. Pastores, deben de cuidar de ustedes mismos, pero además deben de cuidar también del rebaño donde el Espíritu Santo los puso como supervisor de ellas. A veces uno pensaría: ay, ¿por qué el Señor no me puso una iglesia menos problemática? Pastor, cállese la boca. Porque el Señor lo puso en el lugar que le plació a su espíritu para cuidar de ellas. ¿Por qué cuidar de ellas? ¿Acaso no ven que son necias, que son testarudas, más que ovejas parecen cabras? Bueno, José Luis, debes de recordar que debes de cuidar de ellas por 3 razones sencillas. Número 1, porque han sido compradas a precio de sangre. Han sido compradas a precio de sangre, y eso es suficiente motivo para que cuides por ellas. Pero además debes de cuidar de ellas porque entrarán en medio de ellas lobos rapaces, lobos vestidos con piel de oveja, que entrarán para querer acariciarlas. No, para matarlas, para tragarlas, para despedazarlas. Pero además debes de cuidar de ellas, José Luis, porque aún de entre vosotros se levantarán algunos de los que comen tu pan. Algunos de ellos se levantarán. ¿En serio? Sí, algunos de los que juraron que nunca te iban a defraudar y que iban a ser como hermanos, es más, que iban a ser como Jonathan y como Saúl. Y no fue así. Por ello, Timoteo, al igual que al principio de la carta, te he instado a que identifiques a los falsos maestros, aquellos que enseñan diferente doctrina, que hablan fábulas, que acarrean disputas, que usan vanas palabrerías, que quieren ser doctores, pero ni ellos mismos entienden lo que dicen. Así también, como identificamos a los falsos maestros, necesitas identificar también a los verdaderos pastores. Ya te he dicho cómo puedes identificar a los falsos maestros, pero también te voy a dar 16 características las cuales deben de cumplir los verdaderos llamados a pastorear a la iglesia. Así es que Pablo comienza con la primera característica que engloba al menos 14 más. Versículo número 2 del texto base. Por eso es necesario, no es opcional, es necesario. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Te das cuenta? No me está diciendo que es opcional, me dice que es necesario. Ponte a pensar en este justo momento, ¿cuántos pastores o pastoras has conocido que esencialmente ni siquiera son irreprensibles? Pastor, no sé qué es irreprensible. Bueno, la palabra utilizada en el original, anipilomontos, se traduce como irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Es alguien que no merece reprensión o corrección. ¿Por qué? Porque es el ungido, porque aunque es un hijo de Satanás, no puedo tocar al ungido. No, lo que está diciendo es que no merece reprensión o corrección simplemente porque le he buscado y no hay motivos.
Es irreprensible porque no hay un motivo para poder reprenderle. Más adelante Pablo incluso dirá que si se encuentra alguna falta en un pastor, no se debe de aceptar momentáneamente, sino que haya varios testigos. Y al final, si es corroborado, entonces tendrá que ser llamado a disciplina. Y si no, la disciplina será para el mentiroso. Cuidado. El pastor debe de ser irreprensible, es irreprochable. Pablo no está pensando en alguien que no peca. Pablo está pensando en un pobre hombre pecador, pero un hombre que si en algo aún ha pecado, buscará lidiar con integridad con su pecado. Un hombre que procede al arrepentimiento. Un hombre que acepta cuando metió las patas y que honrosamente buscará caminar ya no más en ese pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, irreprochable, irreprensible debe de ser un hombre, una persona que camina en integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es que concuerda lo que hablo con lo que vivo. Hermanos, ustedes no deben de fumar y salgo y... Hermanos, no mientan. Y a la primera la aplico. No, la primera característica es importante. Debe de ser una persona íntegra. Debe de ser una persona con madurez y carácter sólido. Segunda característica, marido de una sola mujer. Este segmento no deja lugar a la poligamia, nada de que dos mujeres un camino, no. Pero también es algo interesante, dice que debe de ser marido, lo cual excluye a los pastores solteros. No puede haber pastor soltero. No puede haber pastor que tenga más de una esposa. Por tanto, el fragmento de la segunda característica nos lleva a que debe de ser un hombre el cual no practique el celibato, no sea soltero, sino que sea marido de una sola mujer. Y por tanto, la primera característica engloba las siguientes 14, debe de ser irreprochable, es decir, debe de ser un hombre que no debe de tener segundas nupcias. El pastorado no es para hombres que se divorciaron y ahora traen el nuevo modelo. No es así. Porque lo primero que va a llegar aquí, si llega un gentil por primera ocasión y le dices, ¡ay, ese es mi pastor! Y esa es su esposa. Bueno, es la segunda. ¿Qué va a decir el gentil? Uy, y eso que son cristianos. Reproche, reproche, reproche. Al menos en toda la red bíblica Caminando por Fe, no aceptamos segundas nupcias para el pastor. Si usted cree que es un problema de interpretación, se la compro. En toda la red bíblica, Barcelona, Ticul, Querétaro y Texas, no aceptamos el pastorado con segundas nupcias. ¿Por qué? Porque eso puede ser motivo para reproche. Primero para el hombre, después para el evangelio. Pastor, pero si su esposa se muere, yo la verdad no quiero. Yo preferiría incluso irme antes. Supongamos otro matrimonio de pastor. Si su esposa muere antes, ¿es posible casarse nuevamente? Sí, sí es posible. Tercer característica, sobrio. La palabra original, nefalión, literalmente la palabra sobrio se traduce en el original como alguien que no ingiere vino, que se mantiene sobrio. Por tanto, lo podemos traducir como alguien que evita los excesos. ¿Qué evita o qué implica el evitar los excesos, especialmente como el vino? Algunos chistoretes de hoy en día, pastores que fuman hierba y cosas como esas. ¡Ay, es que en la Biblia no dice mota! No diga tonterías. No diga tonterías. Está hablando de todo aquello que no me mantenga en sobriedad.
que no me mantenga con claridad. El obispo debe de mantener el control de su razón, debe de estar siempre alerta, debe de estar atento a las cosas que ocurren alrededor, debe ser balanceado al momento de evaluar. Por tanto, el pastor debe de ser sobrio, no solamente en cuanto a lo que ingiere, debe de ser centrado en su manera de caminar y de comportarse. ¿Sabes? Yo no sé por qué, bueno, sí me doy cuenta, porque a veces piensas que soy un poquillo amargado. Es que probablemente el Señor me aditó con esta parte de sobriedad. Probablemente. Siguiente característica, debe de ser prudente. Ay, qué difícil. Prudente, el original, sofrón. ¿Quién es alguien prudente? Alguien prudente es alguien que evalúa anteriormente su forma de hablar o de actuar. Es decir, es alguien que antes de soltarla, tal cual como va, trata de pensar qué es lo que va a decir y qué es lo que va a hacer. Ay, hermano, es que usted está bien panzón y que... Imprudencia. Ay, es que sus cabellos están bien horribles. Es que usted trabaja como empleada doméstica, o sea, es gata, ¿no? Wow. ¿Y usted? ¿Por qué se viste así, como charrito? Imprudencia. Imprudencia. El pastor debe de tener la característica de la prudencia, es decir, debe de evaluar previamente los riesgos de hablar o de actuar, y si es necesario, adecuar sus palabras y sus actos para no producir perjuicios que no son necesarios, es decir, prejuicios innecesarios. Oye, pero es que la hermana es bien chismosa. Sí, pero debes de medir tus palabras para no decirle, oye, chismosa. Hermana, usted tiene esa facilidad de ir a las casas a compartir cosas que no son correctas. Debo de evaluar. Implica a un hombre que debe de ser disciplinado, serio, no una persona que se comporte como un payaso cachiluro. No, el púlpito no es para venir a entretenerte. El púlpito es el lugar privilegiado para venir a hablar acerca de la palabra de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Timoteo, el pastor, tiene que ser ejemplo para los demás en todos los ámbitos, en todos, absolutamente todos, en todos. ¿Con qué cara le digo llegue a las 9:40 si yo llego al 5 para las 10? ¿Con qué calidad moral le digo vamos a orar, hermanos, cuando yo estoy perdiendo el tiempo? Integridad. A veces pensamos que la juventud es una excusa para la inmadurez. No es así, jóvenes. Si alguno de ustedes anhela obispado, pídale al Señor que le quite esa manera de tontear tan peculiar. Si no anhela obispado, haga de su vida un papalote, pero es una característica que es necesaria, no es opcional. El pastor debe de ser decoroso. Veíamos la semana pasada, surge de la palabra cosmios, una actitud decorosa también es la que pidió para las mujeres en su vestir, pero ahora lo piden una actitud para el hombre. Un hombre decoroso es aquel que sigue las normas morales establecidas y válidas, especialmente las de carácter sexual. No es un hombre que puede llegar al púlpito ajustadito, ni mostrando su cuerpo, que además en mi caso sería una burla, pero es un hombre que debe de mantener ese pensamiento de decoro e incentivar a la iglesia a caminar en decoro. Lo que está diciendo Pablo es que Timoteo debe de ser ejemplo en la manera en que debe de hablar, ser ejemplo cuando hablas. Debe de ser ejemplo en su conducta, cuídalo, cómo te comportas. Debe de ser ejemplo en amor, en cuidar sus sentimientos. Debe de ser ejemplo en la fe, cuida lo que crees. Debe de ser ejemplo en la pureza. Timoteo, cuida lo que piensas. Siguiente característica, hospedador. Original del filacenos. Y nuevamente la palabra hospedador es bajo el contexto, vayamos al contexto del origen de la iglesia primitiva.
Hay una película hermosa que nos hizo llorar a mi esposa y a mí así, mal plan, que se llama Pablo, apóstol de Jesucristo. Véanla, hermanos, es hermosa. Dentro de la trama de la película se ve la historia de la iglesia primitiva, cómo es que empezaban a surgir creyentes de Roma, de Mesopotamia, de diferentes lugares donde no eran israelitas. ¿Qué crees que comenzó a pasar con ellos? Los empezaron a perseguir. Y entonces hubo hermanos en la fe. En la película se nombra a Aquila y a Priscila. No tenemos noción de que así haya sido. Pero la escena es tan hermosa porque en un casononón recibían a todos los hermanos en Cristo que iban llegando. Y vivían ahí calladitos. No hagan ruido, no hagan ruido. Y llegaba uno más y ya no cabían y lo metían. ¿Quién mete gente a su casa? Considerando que eso te va a traer problemas y probablemente te van a matar. Entonces el pastor, cuando tiene un llamado, debe de tener esa característica que proviene de Dios, proviene por gracia, debe de ser hospedador. En este sentido, actualmente no tenemos esa situación, gracias a Dios. Pero ¿qué sucede? Matrimonios que han llegado aquí cuando recién llegaron, después se ponen a chillar, ay, ¿por qué nos dieron alimento cuando ni nos conocían? Porque esa naturaleza proviene del Señor. ¿Por qué nos fueron a ver al hospital cuando nadie más nos peló? Porque esa naturaleza de hospedador proviene del Señor. ¿Te das cuenta? Yo pudiera jactarme y decir, oh, es que yo soy así. No, estoy totalmente seguro que el Señor fue desarrollando a lo largo de mi historia personal esas características, y algunas las tuvo que hacer de una manera bien dolorosa. Durante nuestro caminar, claro que hemos viajado, vivimos en Montreal, vivimos en Mexicali, en Tijuana, y ¿sabes qué hermoso es cuando llegas a una ciudad extraña y alguien te extiende los brazos y pasa por ti en su carro y te sube y te dice, vamos hermano, yo lo llevo, y en la noche, ese es el amor de Cristo, no nuestra naturaleza es mala, quien moldea es el Señor. Entonces el pastor debe de ser hospedador. Cuando llega alguien a nuestra iglesia, lo arropamos, aun cuando es desconocido, aun sin saber quién es. Esa es la naturaleza que el Señor demanda de un pastor, de un anciano, de un episcopo. Apto para enseñar, característica que no va a mencionar ni en los diáconos ni en ninguna otra figura. El pastor debe de ser apto para enseñar. De la palabra didacticón, entonces entendemos que si una persona no es apta para enseñar, entonces no puede desempeñar el oficio del pastorado. Pastor, es que yo quisiera ser cantante de ópera. Mi niño, ¿no te has escuchado? Cantas como sapo. Yo también quisiera ser millonario y no por eso lo soy. Aquel que anhela obispado y no es apto para enseñar, hay harto lugar para forrar Biblias, hay lugar para hacer limpieza. Hermano, todo es decoroso en el Señor. Pero el pastor debe de ser apto para enseñar. Así es que la función principal de un pastor, la principal, lejos de cualquier otra cosa, de visitarte, de chiquearte, no, su función principal es el púlpito, es la exposición de la palabra. Y si no sabe exponer la palabra, entonces, ¿qué va a hacer? Lo que hacen hoy tantos barbajanes impostores detrás de un púlpito, contarte historias mías. O cantar una cancioncita y unos coritos con el teclado de la iglesia para entretenerte porque soy tu payaso y tu bufón. Bueno, sí hay pseudo pastores que no tienen un llamado y que por no exponer la palabra hacen cualquier otra cosa, pero no. Lo que me está diciendo Pablo a través de la carta a Timoteo es que el pastor debe de ser sí o sí apto para enseñar. Y no solamente detrás del púlpito, también con su ejemplo. Hermanos, amen a sus hijos. Y yo me los sueno enfrente de usted y los boto y les digo ¿Entiende? La palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Imagínese un pastor que le habla de sujeción y él no se sujeta a nadie. Es complicado. No dado al vino, es clara.
¿La Biblia prohíbe que ingieras alcohol? No, no lo prohíbe, pero nuevamente una regla de la red bíblica es que ni uno que sirva en la iglesia, así mueva un cable, así abra la puerta, puede ingerir una sola gota de alcohol. ¡Ni una! ¿Sabe por qué? Porque poca levadura va a echar a perder toda la masa. Es que yo me sé controlar. No, no es cierto. Entonces, no solamente el pastor, sino los servidores no deben de ser dados al vino. Si han de embriagarse, dice Pablo en Efesios 5:18, no te embriagues con vino en el cual hay disolución. Si te vas a embriagar, embriágate del Espíritu de Dios, llénate de Él. Pero además el pastor no debe de ser pendenciero igual a peleonero. El pastor no puede ser ese de que siempre tiene las manos así a ver quién va a brincar. Y en la primera, no, pues yo nada más estoy esperando a que me diga para yo. ¡Pah! El pastor debe de ser pacificador, no pendenciero, no peleonero, ni siquiera verbalmente. Debe de buscar las palabras porque también es sobrio. Entonces el pastor no puede ser ni violento, ni física, ni verbalmente. Más bien debe de ser alguien que perdona con facilidad. Oiga, pastor, ¿por qué se le pasa tan rápido? No lo sé. Oiga, pero esa hermana le hizo. Que paguen el día del juicio. Romanos 12, 18, 19. Como traemos el tiempo encima y quiero terminar, téngame paciencia. Romanos 12, 18, 19 dice, si me dice que no sea pendenciero o peleonero, entonces ¿qué sí me dice? Romanos 12, 18, 19, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, no está diciendo que dependa del otro. Hermano, a veces vemos y, ay, es que Juanita es bien, ¿qué te importa? El problema tienes que ver mientras esté en ti. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo, dice Jehová, yo pagaré, dice el Señor. Híjole, ¿cuántas características? Y todavía nos faltan algunas. No debe de ser codicioso de ganancias deshonestas, y más adelante dice que no será avaro. Por un lado no debe de ser agarrado, pero por otro lado tampoco debe de agarrar lo que no le pertenece. Ni lo que le pertenece ni lo que no le pertenece. Debe de ser alguien desprendido. Hermano David, ¿usted es desprendido? ¿No? ¿Usted, Manolo? Bueno, se invita a las cocas al salir, para que nos demuestre que no es de eso. No es cierto. Bueno, el pastor no debe de ser ni avaricioso, ni tampoco debe de tomar de lo suyo para poder apachurrarlo, sino debe de ser amable y debe de ser apacible. Amable, igual a alguien que se comporta con agrado, con educación, con afecto hacia los demás. Apacible, que no sea brusco, que no sea violento, que resulte agradable, que resulte tranquilo. Créame que detrás del púlpito sí soy bien desagradable, ya bajándome ya no, pero piense en sus cientos de ídolos que tiene como pastores. Capítulo 3, versículo 4. Esta es hermosa. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Durante las semanas pasadas publiqué en el Facebook una imagen de la mujer de Messi con sus 3 hijos, ahí bien aplacaditos. Es la publicación que más ha tenido compartimientos y trae una cita bíblica. La cita bíblica es acerca de la reprensión a nuestros hijos. Y la cita bíblica se enfoca en que si no educas a tus hijos te van a dejar en vergüenza. El niño mimado dejará en vergüenza a su madre. Date cuenta en la iglesia. Cuando no somos aptos para impartir disciplina a nuestros hijos, ¿qué va a suceder? Otra vez la hermana y su hijo. Otra vez la hermana y su hija. Mira, el niño es el papá, todo el culto, bla, 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 y moviéndose y quitándose y saliéndose, yendo al baño y regresando. Complicado.
Pues dice que el pastor debe de gobernar bien su casa, debe de tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues si no gobierna ni siquiera su casa, es decir, son dos o es uno, y no lo puedes gobernar, y quieres ser partícipe en la iglesia, es vergonzoso. Si no puedes gobernar tu casa, ¿cómo puedes gobernar a la iglesia? En este sentido, la familia debe de ser ejemplo. Mis hijos no pueden ser ni rebeldes, mis hijos deben de tener un buen testimonio, mis hijos deben de ser obedientes y respetuosos, porque de lo contrario no soy apto, soy inepto como pastor. Tito 1:6 se va todavía más allá y no dice que tenga a sus hijos en sujeción, dice que sus hijos deben de ser creyentes. ¡Wow! La vara es más alta. Pastor, ¿y qué pasa si mientras están en mi casa son rebeldes? Ese sí es un problema, porque entonces ¿quién es el papá y quién es la mamá? Es que mi hijo no quiere venir y mi hijo... Bueno, ¿quién lo alimenta? ¿Quién le da vestido? ¿Quién le da techo? ¿No quiere sujetarse? Mire, allá afuera rentan un cuarto en 3,000 pesos. ¿No quiere sujetarse? Compre su estufa, compre su refrigerador. ¿No quiere alinearse a las leyes de la casa? Hay harto jardín donde usted puede pernoctar, joven. ¿Usted es necio y rebelde? Mídale el agua a los camotes, aunque su papá no aspire obispado. Las reglas de la casa son para que se sujeten los que viven en la casa. Pero así como tenemos hombres afeminados, no, llámale tú la atención. También tenemos mamás que son las hijas, no son las mamás. El hijo toma las decisiones. Quien dice que se hace es el hijo, no la mamá ni el papá. Es vergonzoso. Pero ¿qué pasa si mientras estuvieron en tu casa, estuvieron en sujeción y daban pinta de creyentes? Está bien, una vez que salen ya no son tu responsabilidad. Pero por estadística, si tienes 4 y 4 de 4 son gentiles, algo no hiciste correcto. Yo pensaría que en base a las estadísticas está bien que 1 de 4 te salió chuequito y nunca se sujetó. Está bien, pero hiciste tu trabajo y 3 de 4 son creyentes, porque hiciste lo que el Señor te mandó a hacer. Pero hermano, si no estás haciendo el papel que el Señor te dejó, eres una burla de padre de familia. En el caso del pastor, no es opcional. Debe de tener a su familia en sujeción. ¿Eso quiere decir que los estoy golpeando a cada rato? No, no es así. Pero se instruye conforme a las Escrituras mientras están en el hogar. Casi vamos terminando, dice capítulo 3, versículo 6, no un neófito, es decir, no un recién convertido, no un neophytus, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. No puede ser pastor uno reciente en la fe. Debemos esperar el tiempo, es necesario que muestre su carácter, que haya frutos. El aprendizaje secular y el aprendizaje académico es sencillo, hermano. Hoy cualquier hombre o cualquier mujer se paga un instituto bíblico, cualquiera. Es más, si yo quiero inscribir a Raúl en un instituto bíblico, créanme que si pago, lo inscriben. Si yo quiero inscribir a un vagabundo de la calle, mientras yo pague, lo van a dejar entrar. Es decir, la parte académica no es lo preponderante en el pastorado. Si usted a un periquito de esos verdes le pone la musiquita de un corito, créanme que después de 2 semanas va a estar, alabaré, alabaré, alabaré. La escritura se puede aprender por parte de cualquiera. ¿Acaso no Satanás la recitaba? Pero entonces, ¿dónde está la situación? El pastor debe de dar frutos previos que muestren el carácter de alguien que cumple estas 16 características antes de recibir un nombramiento. En las Escrituras, en el libro de Mateo, lo conocemos como por sus frutos los vas a conocer. Cuando llega alguien nuevo, hermano, no es cierto, no sé quién eres. No sé de dónde vienes, no sé de dónde vas, no sé si te corrieron de otra iglesia, es más, no sé si seas algún infiltrado, no sé quién seas.
Por sus frutos los vas a conocer. ¿Qué sucede con el pastor? ¡Ay, mi pastor Sugel Michelén! ¿Lo escuchas una hora en la internet y ya es tu pastor? ¡Qué ridículo eres! No estoy diciendo que el pastor Sugel Michelén sea malo. Estoy diciendo que las actitudes en tu corazón son las incorrectas. ¡Ay, es que el pastor Juan Manuel, en mi casa! Él se desvela por ti. Él vela cuando andas en malos pasos. Él es el que te escucha tus niñerías cuando en la madrugada llamas. Es que Miguel Núñez, no estoy diciendo que no ames a los hermanos. Estoy diciendo que la necedad de tu corazón te está llevando, igual que a un gentil, a terrenos que no son correctos. Escuchar a alguien hablar por una hora es lo más hermoso. ¿Acaso no has escuchado a las niñas que están en la pubertad de, ay, Justin Bieber? ¿Es tan lindo? ¿Es tan lindo? O sea, ¿cómo? ¿Es lindo? Porque lo viste cantar. ¿Es lindo? No, después te das cuenta detrás de la película que es polígamo, que es drogadicto. Eso no es lindo. A veces con 5 minutos de un video ya llenaron mis expectativas y ahora ya tengo un nuevo pastor. El pastor, para que te des cuenta de su carácter, debes de convivir con él. En el púlpito me ves molesto, me ves enojado, me ves tal vez desesperado. Convive conmigo y verás que no siempre soy así. Que también lloro, que también me equivoco, que también me desespero, que también me angustio. Alguna vez alguien me mandó un audio cuando se fue de aquí y me dijo, es que usted es muy carnal, ¿por qué dice en el púlpito que peca? Porque soy hombre, no soy Dios. Esta hermosa mujer que está en la primera fila es testigo de que hay semanas enteras donde no duermo por alguno de ustedes. Ella es testigo que hay ocasiones en que el alimento no llega a mi cuerpo porque simplemente no me dan ganas, que estoy estresado, que estoy perdiendo el ánimo, que en ocasiones me desespera, que en ocasiones me pongo a pensar que hice mal, ¿por qué se fue? ¿Por qué si yo di la vida por ella o por él, me paga de esta manera? Pero seguimos bajando los estándares. Y entonces mi pastor es el del video, el que habla mejor que este barbaján, el que sí estudió. Por eso la última característica es hermosa. Versículo 7. También es necesario, no es opcional. También es necesario que el pastor tenga buen testimonio, que sea buen testimonio para los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Marearte por 2 horas, fácil. Tantos hipócritas que se han ido de esta iglesia que nos doraron la píldora y jurábamos y perjurábamos que eran de nosotros, y después, ¡pum!, salió el cobre. Marearte durante 2 horas es lo más sencillo del mundo. Es fácil convencerte de que probablemente soy un hermano espiritual porque alzo mis manos y ves que me salen lágrimas cuando estoy alabando al Señor. Y hacerte creer que soy creyente y que te amo. Es fácil. Tener crédito y ser irreprochable de los de adentro y además de los de afuera, eso sí ya es otro boleto. Convive conmigo 10 horas al día y entonces hablamos. Convive con Juan Manuel 10 horas un solo día y verás que no todo es miel sobre hojuelas. Vete a vivir un rato con Sugel Michelén y verás que probablemente si es como es, no lo sé. Pero el pastor debe de ser irreprensible no solo de los de adentro, sino también de los de afuera, para no caer en descrédito, para no caer en los lazos, en las trampas del diablo. Y aquí hay carta abierta, hermanos. ¿Cuánto tiempo congregamos en mi casa? 3 años.
¿Hubo alguien que llegara a hablar mal de tu pastor? Jamás. ¿Hubo alguien que nos hiciera problemas, los vecinos o algo? Nunca. ¿A mí me daría miedo que alguien entrara a trabajar a mi trabajo? No. ¿Soy de los que evita llevar a su esposa a los eventos de las empresas? Jamás. Porque sé que mi caminar es el mismo afuera que adentro. Que hay un respeto por parte de los gentiles, así como lo hay por parte de muchos de ustedes. Y quiero concluir con 5 puntos, con 5 elementos. Dijo Pablo al inicio, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y sí, hermano, varón, si anhelas obispado, buena obra deseas. El ministerio pastoral es un paquete todo incluido. Un hermoso paquete todo incluido. Incluye decepciones, incluye lágrimas, incluye insomnio, incluye maltratos, incluye descréditos, incluye acusaciones vanas. Si anhelas obispado, buena obra deseas. Es un paquete hermoso todo incluido. Segunda conclusión. Si esto te desanima un poco, debo decirte que el paquete es todo incluido porque también incluye, aparte de todas estas cosas, incluye también a Dios, incluye su llamado, incluye su gracia, incluye su compañía, incluye su arropo, sobre todo incluye el privilegio de ver vidas transformadas y ser partícipe del surgimiento de nuevas criaturas. Así como el pastorado duele. Aquí ves 100 personas, pero siempre estoy solo. Pero por otro lado, cuando ves hermanos que llegaron con su matrimonio destrozado y hoy son tan bellos y les amamos, cuando ves familias que eran un caso perdido y ahora los ves caminando y sirviendo al Señor, claro, incluye por un lado las cosas malas, por otro lado incluye lo más preciado, ver el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de los seres humanos, y eso es hermoso. Cuando uno se está limpiando las lágrimas y los mocos, ves cómo hay una nueva criatura y vuelves a tomar fuerzas para seguir adelante. Tercer conclusión, y esta es para ustedes. Hermano, tu pastor no es al que ves en el YouTube. Así te endiose, así lo pongas las 24 horas en tu casa, porque él sí habla, no como yo. Detrás de una cámara por 1 hora, tu pastor no es quien está en el YouTube. Tu pastor es quien ora por ti, aun cuando no lo sabes. Tu pastor es aquel que vela por tu alma. Tu pastor es aquel que soporta que le robes el sueño. Tu pastor es aquel que camina sin dormir cuando tú caminas neciamente. Es aquel que te soporta, que te tolera, pero sobre todo que te ama incomprensiblemente, a pesar de cómo eres. Tu pastor es aquel que daría la vida por las ovejas y no un asalariado que se va cuando viene el lobo rapaz. Cuarta conclusión, penúltima. No es el hombre quien hace el llamado. No somos nosotros quien levantamos a los hombres. El llamado para un pastor lo hace Dios. Y en ese llamado, Dios no solamente llama al pastor, sino Dios llama a las ovejas que va a pastorear. Y es Dios quien las pone en el lugar que a Él le plació. Yo sé que tal vez te gusta la iglesia de Sugel Michelén. Yo sé que tal vez te gusta la de Paul Washer. Pero vete a ti mismo. No eres norteamericano. Si el Espíritu de Dios le hubiera placido ponerte en esa iglesia, el Espíritu de Dios te pone ahí. Si al Señor le plació ponerte en Iglesia Caminando por Fe Querétaro, no reniegues ni menosprecies
el lugar donde alcanzaste misericordia. Finalmente, conclusión número 5. Y la conclusión número 5 es una cita bíblica. Hebreos capítulo 13, versículo 17. La conclusión número 5 será una cita bíblica. Hebreos capítulo número 13, versículo 17. Conclusión número 5. Hebreos 13, 17. Por tanto, ovejas, obedeced a vuestros pastores. Ya dejamos claro quién es. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son quien vela por nuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Porque esto no os es provechoso. Hermano, así es que si va a permanecer en esta iglesia, sujétese. Si va a permanecer en esta iglesia, obedezca al pastorado, por una sencilla razón: es Él y no cualquier otro quien vela por tu alma. Es Él y no otro quien va a dar cuentas por ti. Y si lo vas a hacer, dice Pablo, hazlo con alegría. Que tu sujeción sea con alegría y no a rechinadientes. Que tu sujeción sea con alegría y no quejándote. Que tu sujeción sea como lo manda el Señor, porque de lo contrario, esto jamás será provechoso. Que la gracia, que la paz, que la misericordia del Señor esté con nosotros y dado.